Tenemos una información que se produjo hace algunas horas porque el FBI detuvo al principal sospechoso de una de las mayores y más peligrosas filtraciones de documentos considerados sensibles y altamente confidenciales del Pentágono en las redes sociales y cuyas revelaciones han sacudido la política exterior de los Estados Unidos. Se trata de este hombre que, como ven ustedes, se están llevando detenido, Jack Teixeira, tiene 21 años y destinado en el Departamento de Inteligencia de la Guardia Nacional Aérea en el estado de Massachusetts, quien creen además que era el responsable del chat donde se filtraron los documentos y cuya detención, lejos de calmar los ánimos, deja aún una mayor interrogante sobre cómo este joven, que pertenece a los estratos militares más bajos, pudo tener acceso a una información altamente clasificada a la que solo suelen acceder los altos mandos. Tanto los líderes de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes como los del Senado siguen exigiendo al gobierno de Biden que se llegue hasta el fondo de esta peligrosa filtración para evaluar y contrarrestar el impacto que estos documentos pueden tener entre nuestros aliados y enemigos. Un impacto que pone en peligro la vida de algunas de las fuentes infiltradas y que compromete importantes relaciones exteriores. Y aunque Biden desde Irlanda dice que no hay de qué preocuparse porque son documentos anticuados, lo cierto es que esos documentos contienen información altamente clasificada que proporciona una ventana al mundo en la forma en que Estados Unidos espía tanto a los aliados como a los adversarios. Algunos revelan el alcance de las escuchas estadounidenses a aliados clave, como Corea del Sur, Israel y Ucrania. Otros, hasta qué punto Estados Unidos ha penetrado en el Ministerio de Defensa ruso y en la organización mercenaria Wagner a través de las comunicaciones interceptadas y fuentes humanas que ahora podrían interrumpirse o ponerse en peligro. Y hay otros que revelan no solo que la CIA espiaba a Zelensky, sino las posibilidades y las debilidades claves en el armamento ucraniano, la defensa aérea y el tamaño y preparación de los batallones en un momento crítico de la guerra, cuando las fuerzas ucranianas se preparan para lanzar una contraofensiva contra los rusos y justo cuando Estados Unidos y Ucrania han empezado a desarrollar una relación de mayor confianza. Pero si hay algo que aún está por verse, que son las consecuencias finales de este bochornoso incidente, obviamente esto ya ha obligado a Ucrania a que modifique sus operaciones, pero ya hay también consecuencias que han sido graves. Por ejemplo, la conversación filtrada de dos funcionarios de seguridad nacional en Corea del Sur que estaban preocupados por una petición de municiones de Estados Unidos que podrían ser enviadas a Ucrania. Y eso ha desatado la polémica en Seúl, tan aireada como la indignación causada en Israel después de que otro documento mostrara que la Mossad había alentado protestas contra el nuevo gobierno. Vamos, casi nada. Y esto, como nosotros, no hace más que comenzar. Presento de inmediato a nuestros invitados, Arthur Garfield, coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Arthur, muchísimas gracias por tu amabilidad de estar con nosotros. Muy buenas tardes, Marian. Gracias por tenerme. Y Manny Superville, coronel en retiro del Ejército de los Estados Unidos, también cofundador de Veritas Assurance Partners. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Gracias a ustedes. Antes de comenzar, ¿qué les parece si vemos qué fue lo que dijo Merrick Garland, el secretario de Justicia? Hoy el Departamento de Justicia arrestó a Jack Douglas Teixeira en relación con una investigación sobre la supuesta extracción, retención y transmisión no autorizada de información clasificada de defensa nacional para compartirla como empleado de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los agentes del FBI detuvieron a Teixeira esta tarde sin incidentes. Quiero agradecer al FBI, a los fiscales del Departamento de Justicia y a nuestros colegas del Departamento de Defensa por su diligente trabajo en este caso. Esta investigación está en curso. Compartiremos más información en el momento apropiado. Bueno, hasta ahí vamos bien. Está bien la premura con la que ya están encontrando al supuesto culpable. Ahora, Arthur, yo que soy ajena a todo esto me pregunto, ¿qué hace ese pobre muchacho, que es de los rankings más bajos dentro de lo militar, teniendo acceso a la información más exclusiva, más confidencial y más clasificada que solamente pueden tener acceso los rangos más altos? Bueno, hay que recordar que él también trabajaba para la unidad de inteligencia de la unidad que se encuentra, que creo que era 102 Air, del Massachusetts Air Guard. O sea, y sí entiendo que estuvo desplegado, o sea que en el trabajo de inteligencia va a tener el acceso como analista a ciertos documentos y por eso él tiene
unos clearances específicos y entiendo que él tenía un TS, no sé si tenía el SCI, pero entiendo que tenía un TS clearance que permite que él tenga acceso a esa información para poder él hacer su trabajo. Obviamente hoy se encuentra en una situación dañina para el resto de su vida, ya que tomó una decisión muy inmadura a los 21 años de edad. Si es que ha sido él, porque hasta el momento es el sospechoso, pero en este país hay que, incluso dentro de los militares, hay que considerar la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Y yo me imagino que este hombre tendrá acceso a su propia defensa y podrá argumentar también si es cierto lo que se le imputa o no es cierto lo que se le imputa. Ahora, Mani, la pregunta que aquí nos hacemos todos también es, Biden, muy tranquilo desde Irlanda, pues ha dicho que no hay de qué preocuparse, que aquí no pasa nada, hombre, que esos son documentos obsoletos, pero han tenido consecuencias y están teniendo consecuencias muy serias sobre el terreno. No, sin duda, Biden le está tratando de poner la mejor cara posible en decir que la información técnica, vamos a decir, ya no es tan corriente o tan importante al momento, pero como usted ya dijo aquí en su reporte, las consecuencias de, aunque no sea corriente del momento, pero ya se ha divulgado de que la manera en cual los Estados Unidos hace el espionaje, vamos a decir, no solamente contra los enemigos, pero también los aliados. Incidentalmente, algo que todos los aliados hacen siempre, pero claro, nosotros fuimos los que nos buscaron y nos encontraron haciéndolo. Así que Biden está tratando de, vamos a decir, minimizar el daño, pero el daño político más que el militar es serio. Arthur, sin entrar en detalles, porque obviamente no vamos a entrar en detalles de todo lo que tenían esos documentos, que por cierto ya el Pentágono ha calificado la mayor parte de ellos de verdaderos, es en el tema, por ejemplo, humano, de lo que puede estar involucrado en esas filtraciones y la seguridad de ellos. Hay documentos en los que se especifica claramente que había fuentes infiltradas en determinadas organizaciones que son las que han dado acceso a esa labor de inteligencia. Bajo tu punto de vista, ¿estas fuentes corren ahora peligro? Sí, definitivamente las fuentes, y no solamente las fuentes, sino las técnicas y tácticas y procedimientos que se utilizan en ese tipo de operación de inteligencia humana. O sea, estas personas, pues presentemente, si no han sido pues capturadas, ¿no? por sus gobiernos o arrestados o detenidos, prontamente lo serán y sí están en peligro dependiendo en qué país están. Porque ya bajo las leyes de esos países, pues se ve que ya fueron traidores a su nación, ¿no? Entonces, más peligroso aún que eso, que es lo que es la seguridad nacional de los Estados Unidos, es la confianza que ahora tienen los aliados en nosotros y hasta qué punto ellos van a compartir información con nosotros y a qué punto ahora ellos van a seguir compartimentalizando la información dentro de sus países, que también nos hace a nosotros la diplomacia un poquito más complicado. Efectivamente, y sobre todo cuando ya además la política exterior ha estado muy en veremos desde lo que ocurrió en Afganistán, en esta administración. Pero vamos a ver, si voy a pedir a mis compañeros que nos pongan en pantalla para conversar con Mani sobre cuáles eran esos puntos que tocaban estos documentos clasificados. Algunos de esos documentos, como ven, exponen el alcance de las escuchas ilegales de Estados Unidos a los aliados clave, como Corea del Sur, Israel y Ucrania. Otros revelan el grado en el que Estados Unidos ha penetrado en el Ministerio de Defensa ruso y en la organización mercenaria rusa Wagner, y otros archivos pues revelan debilidades clave en el armamento, la defensa aérea, el tamaño y la preparación de los batallones ucranianos en un punto crítico de la guerra, porque los archivos dicen que Ucrania podrá soportar solo una oleada de más ataques rusos con misiles, es decir, no va a darle para mucho. Parece ser que es un problema de municiones, Mani. Ahora, esto obviamente son informaciones graves que pueden tener consecuencias graves en este momento sobre el terreno. Sin duda, como dije, Biden está en una situación política donde está tratando de minimizar el daño que esto ha causado, no solamente en la parte política, pero eso es lo que a él le interesa más por razones obvias. Pero como dice Arthur, también hay información aquí que pone en riesgo vida de las fuentes que tenemos en estos lugares. Pero finalmente, esta información de quién es la información que tenemos sobre la Rusia, eso les va a dar a ellos la oportunidad de fortalecer su defensa contra eso.
la situación, yo creo que ya la parte táctica, a nivel táctico, ya posiblemente no sea tan importante, pero sin duda, no hay ninguna duda que esto fue muy importante y creo va a crear, ya ha creado grandes problemas militares, políticos y a nivel diplomático. Hablando un poco de eso, Manny, si me permites, te voy a preguntar a ti, porque una de las cosas que dejaba eso a la luz es que la CIA estaba investigando, estaba espiando a Zelensky, no tenían confianza en Zelensky. ¿Cómo puede llegar a afectar esto el desarrollo de esa guerra más allá de que ya Ucrania, después de que esto se hiciera público y que se comentaran los fallos que tenía dentro de su armamento y de su defensa, haya tenido que cambiar sus tácticas sobre el campo de batalla? Sí, sobre el tema de la confianza de Zelensky, como dije anteriormente, los Estados Unidos y todos los poderes grandes, incluyendo Israel incidentalmente, que son muy buenos a hacer esto, consiguen y buscan información sobre sus propios aliados para la parte diplomática y qué pedir y cómo pedirlo y todo lo demás. En otras palabras, que no sé si es tanto una falta de confianza en Zelensky, pero era como para esencialmente estar siempre un paso enfrente de él, un paso adelante de él, igual que los israelíes y los coreanos, y que ellos también, como dije, lo hacen en contra de nosotros y por las mismas razones. Es parte del juego. Bueno, yo les decía antes de la pausa que lo que muestra grandes rasgos, sin entrar en detalles en punto por punto, es que Estados Unidos parece tener mayor obsesión en Rusia y en China. Y eso lo hemos hablado, Arthur, en este programa en numerosas ocasiones. Claro, hay que recordar que pues, desde el 2001 los Estados Unidos lleva 20 años, tanto en Afganistán y este año se cumple 20 años en Irak, en una guerra contra terrorismo y antiterrorismo. Para el 2020 se empieza a hacer un shift, un cambio hacia lo que es la competencia con potenciales enemigos que son a la par con los Estados Unidos. Dentro de eso se identifica a China y a Rusia y a una menos escala Irán. Pero en lo que concierne a China y Rusia, pues ya entendíamos que Rusia iba a hacer un movimiento contra Ucrania basado en el 2014 y nosotros presentemente, y lo comentaba la otra noche, que los Estados Unidos y sus aliados se están preparando para un potencial conflicto contra la China comunista sobre Taiwán. O sea que ese cambio de 20 años de una guerra contra terrorista, antiterrorista, a uno ahora potencialmente convencional, como lo hemos visto en Ucrania y como lo veremos en el Pacífico de darse, pues por eso los Estados Unidos han reenfocado sus esfuerzos hacia esos dos potenciales enemigos. Manny, lo que también es verdad es que nosotros, los pobres mortales, nos enteramos de la misa a la mitad y solamente cuando de repente nos tienen que dar el cáliz, porque aquí nos enteramos solamente, nos van cambiando las cosas de un día para otro. Resulta que los globos chinos no buscaban información, ahora resulta que sí buscaban información, ahora resulta que China no espiaba, pero sí espía, y ahora nosotros resulta que nos ponemos después de estos leaks como los grandes espías en este momento. ¿Cómo se come esto, Manny? Tenemos en cuenta en mi vida los tres grandes leaks que han ocurrido de esta naturaleza. El primero fue en el 1971 con lo que le llamaban los Pentagon Papers, que hizo Daniel Ellsberg, que era un periodista. Y ahí era una situación muy clara, que es que el presidente Johnson le estaba mintiendo no solamente al pueblo americano, pero también al Congreso, de las operaciones en Vietnam. Y esos Pentagon Papers demostraron que todo era una mentira. Y al fin del día, aunque lo arrestaron y lo acusaron y lo iban a procesar penalmente, no lo procesaron penalmente porque al fin del día el pueblo estaba agradecido de que se dieron cuenta de eso. Después tuvo Snowden en 2013, que él tomó la decisión por su propia cuenta que era más importante éticamente divulgar información también muy, muy seria. Y como ustedes saben, ya él se hizo ciudadano ruso y vive en Moscú. Y ahora tenemos a este muchacho que es que no sé qué estaba pensando él, porque era solamente para hacerse el grande enfrente de los demás. Uno de los temas que quizá también puede llegar a preocupar en este momento, como decíamos, es la credibilidad que puede llegar a tener Estados Unidos con sus socios, y no solo con sus socios, sino también con sus enemigos. Esto pone un punto y aparte, Arthur.
Arthur. Sí, los enemigos de los Estados Unidos ven esto ahora como una brecha que existe dentro de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, y hay que tomar en cuenta que se ha gastado millones largos en dinero para hacer a raíz de Snowden, efectivamente, como dice Manny, de hacer las operaciones de inteligencia más seguras y más secretas para poder prevenir este tipo de evento, que básicamente fue un evento que se hizo de una manera bastante barata, si lo ponemos en terminología de la calle. O sea, un muchacho subió documentos altamente clasificados a través de un site, un gaming site, y con comentarios de él y análisis. O sea, algo que dice, bueno, se está gastando el dinero correctamente en estos procesos, se está gastando el dinero correctamente en el equipo necesario, se está gastando el dinero y haciendo las cosas correctas con las personas que tienen los niveles de clearance más altos en la nación. O sea, porque los clearance que yo tengo, por ejemplo, estoy seguro que Manny tuvo alguna vez también, o sea, puede tomar semanas, meses, años en que te los den, y eso incluye polígrafos y otras cosas también. O sea, ¿se está haciendo las cosas efectivamente? Eso es una pregunta que me imagino que los comités del Senado y la Cámara Federal van a estar ahora analizando. Una pregunta que yo me hacía en el día de hoy, que yo lo tocaba en nuestra introducción, pero que no deja de ser cuestionable, ¿no? Es la reacción que ha tenido el presidente Biden, quitando la importancia, como estábamos hablando, a estos leaks. Y uno se plantea, y esta mañana estaba escuchando y leyendo varios medios internacionales y decían, bueno, no sabemos si es que el presidente no tenía la información a la mano, porque la gente que se la tiene que dar en estos momentos considera que no está en su mejor momento para poder compartir esa información, o por el contrario estaba en uno de esos momentos transitorios en los que él transita por su Lala World. Pero obviamente en los medios internacionales resaltó no solamente que haya realizado esa visita a Irlanda con su hijo Hunter Biden, sino que eso que estaba poniendo en perspectiva era muy fuera de la realidad. Arthur. Bueno, entiendo que cuando viene a un tipo de leak de esta manera, el presidente tiene que buscar las palabras correctas para, número uno, crear no una tan mala imagen de la administración, y segundo, poder salvaguardar la fe en las instituciones de inteligencia de los Estados Unidos. Así que, y en una tercera parte, pues la prensa o los comentaristas internacionales de una manera le están tratando de dar validez, ¿no?, a la administración, y tratar de apaciguar también lo que ha sucedido, para poder mostrar un frente unido en cualquier crisis que pueda existir en los próximos 5 o 10 años. O sea, si empiezan a mostrar que hay brechas ahora serias, imagínense en una crisis en un año que es de una envergadura bien importante y de seguridad nacional para varios países. Entonces, ¿cómo van a tener ese tipo de ayuda uno con el otro y poder hablarle al mundo con una voz? Pero es que obsoleto no es la palabra para lo que hemos estado viendo. Han comenzado las detenciones, pero ¿se van a quedar ahí? Bueno, yo decía que han comenzado las detenciones, me imagino que este será quizá el principal, pero habrá más responsables dentro de esa cadena de filtraciones. ¿Cuáles son sus reflexiones, Manny? Bueno, primero que nada, el tema de lo que dijo Biden está totalmente incompatible con lo que dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos. Así que yo no me explico ahí cómo es que hubo ese tipo de fallo entre los dos y cómo no lo coordinaron mejor. O tomen una posición o la otra, pero no cada uno diciendo una cosa diferente. Es el primer tema. Y el segundo es que, y lo dejo con esto, es que, como dijo Arthur aquí, hay mucha tecnología, hay muchos programas después de Snowden para poner para que no ocurra este tipo de cosas. Pero al fin del día tenemos que tener en cuenta que este muchacho estaba trabajando para el National Guard. En otras palabras, que eso se difunda mucho, quién está encargado, y tener los controles, porque no sabemos cómo sacó esos documentos. Exacto. Pero se parece que los metió dentro de los bolsillos o los calzoncillos, o cómo sabe, lo sacó, pero lo sacó. Él hizo una fotografía, aparentemente eran documentos fotografiados, pero por eso yo decía que, discúlpenme mi ignorancia, pero uno no se imagina que esta información tan absolutamente esencial, en la que están en juego tantos miles de muertes o de vidas, pueda estar purulando así como que Pedro por su casa, y más después de los antecedentes que había. ¿Cuál es tu reflexión, mi querido Arthur?
Bueno, lo preocupante para mí es que hemos visto en los últimos 15 a 20 años personas como Assange, Snowden, este individuo que, bueno, sospechamos, que ya no es que están, no es un intercambio de inteligencia a cambio de dinero o a cambio de algún bien o algún activo. Es meramente personas por ideologías ahora, que porque no estoy de acuerdo o yo entiendo que todo el mundo debería saber lo que está pasando, que están divulgando este tipo de información. O sea, que nosotros entiendo que en la comunidad de inteligencia tenemos que ser un poquito más selectivos ahora y más rigurosos con un aspecto generacional que está entrando a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que están presentemente. No estoy diciendo que todos sean así, pero que sí deberían haber otros rigores para poder prevenir, ya que generacionalmente hay ideologías que confligen con algunos de los values que existen en las Fuerzas Armadas.